Vamos a estudiar el problema de enumerar estados, cómo contar estados y cómo a partir de la cuenta de estados calculamos la probabilidad bajo unas condiciones. El problema que vamos a plantear de forma genérica es este. Yo quiero calcular el número de estados. Bueno, este es un problema particular, pero vamos a mirar también cómo se aplica a el caso más general, con un ejemplo que les voy a mostrar ahorita. Yo quiero encontrar el número de estados de un sistema que tenga energías entre E y E más delta D. Pero además de eso, que un parámetro asociado a ese sistema, que en este caso va a ser la posición para el péndulo simple, estén valores comprendidos entre X y X más delta de X. Donde delta X es un cierto intervalo que yo uso para poder definir un ancho. O sea, yo tengo que definir un valor, un ancho de delta X para poder contar varios estados. Y de esa forma poder construir la cantidad omega, que es el número de estados, para una energía entre I y E más delta E y una posición entre X y X más delta X. El problema del oscilador armónico clásico es un problema que nos permite entender varios de estos conceptos de numeración de estados en el caso clásico. La energía del oscilador armónico es una energía que permanece constante y está dada por esta expresión, donde A es la amplitud del oscilador y omega es la frecuencia angular. M es la masa que está oscilando. El problema básicamente consiste en determinar el número de estados con energías entre E y E más delta D, teniendo en cuenta que en el oscilador armónico clásico la trayectoria que describe la partícula es una función sinusoidal y su momentum también está dado por una función sinusoidal y se puede escribir de esta forma. Vamos a mirar ahora cómo calculamos, no solamente para el problema del oscilador armónico, porque el oscilador armónico está desarrollado completamente en el Jupyter Notebook, sino vamos a mirarlo en un caso un poquito más general. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un problema clásico y esto que estamos aquí mirando aplica para física clásica. El problema cuántico lo vamos a mirar más adelante. Más adelante me refiero no a hoy, sino más adelante en este curso. Sea una circunferencia de radio R. Y esa circunferencia de radio R en un plano donde el eje de las abscisas va a ser la posición y el eje de las ordenadas va a ser el momentum. Es decir, ese es un plano que representa el espacio de fase para un problema unidimensional. Y ese problema unidimensional va a estar descrito por una trayectoria en ese espacio de fase que tiene una forma de circunferencia y esa circunferencia tiene radio R. En ese caso de que la circunferencia tiene radio R, la energía está perfectamente definida y vale E. Ahora, si el sistema tiene una energía entre E y E más delta D y la tengo que definir así entre E y E más delta D para poder darle un intervalo que me permita a mí contar estados. Entonces la trayectoria de este sistema va a estar en un disco del espacio de referencia. Es decir, en alguna parte de este disco va a estar la partícula que describe ese movimiento. O sea, puede ser en cualquier parte de este disco, porque va a tener energías entre E más delta E. Entonces, la energía de la circunferencia interna es la energía asociada con E y la energía de la circunferencia externa es la energía asociada con E más delta D. Ok, ahora, si yo quiero calcular el número de estados que están con energía entre I más delta T, tengo que dividir el volumen en el espacio de fase, que en este caso sería un área, sería el área comprendida en toda esta parte, entre un volumen de referencia. Y ese volumen de referencia lo vamos a llamar H sub 0 para que de paso vayamos introduciendo el concepto del mínimo espacio que se ocupa en el espacio de fase. No es gratis que usemos la letra H porque más adelante vamos a ver que ese valor no puede ser infinitamente pequeño, dado que cuando los sistemas están confinados, las leyes que van a describir este sistema hasta donde conocemos hoy en día están dadas por la mecánica cuántica y esa connotación cuántica de los sistemas implica una cierta incertidumbre que hace que ese valor de H sub 0 no sea menor que la constante de Planck. Entonces, por eso colocamos el valor de H, porque cuando hablemos de sistemas cuánticos va a estar asociado con la constante de Planck. Este es el caso para la energía comprendida entre E y E más delta E. Sin embargo, si yo ahora, bueno, y la expresión completa sería esta, ¿no? El número de estados sería el volumen entre el volumen de un estado
y sería simplemente pi r cuadrado entre el volumen de un solo estado. Ahora bien, si yo quiero ahora agregar un parámetro que sería el parámetro X y me hago la pregunta, bueno, yo quiero saber cuántos estados están entre un valor de X y un valor de X más delta de X, es decir, en este intervalo. Si yo quiero hacer esto, entonces ahora el volumen que ocupa mi sistema no es todo este volumen. Bueno, toda esa área, el volumen en el espacio fase, en este caso del problema unidimensional, que se representa con un plano cartesiano, donde las abscisas es la posición y las ordenadas son el momentum. En este caso, como tengo solamente la posición entre x más delta de x para calcular el número de estados, mi volumen va a ser este diferencial de volumen. Pero miren que para una posición x entre x más delta de x tengo dos posibilidades, o que esté la partícula acá arriba o que esté en la parte de acá abajo. Por lo tanto, tengo que considerar dos diferenciales de volumen cuando calcule este volumen total ocupado. Entonces, el volumen total ocupado sería 2 veces el diferencial de volumen y estaría dado por esta expresión que todos conocemos. De la misma forma como hicimos anteriormente, el número de estados, pero ahora condicionados al parámetro x entre x más delta de x, sería 2 veces el diferencial de volumen sobre el volumen de un estado. Ahora bien, con esto que tenemos aquí, nosotros podemos calcular la probabilidad. Y la probabilidad de que encontremos la partícula entre x y x más delta de x estaría dada por esta expresión, que sería simplemente dividir el número de estados entre x más delta de x con energía entre e y e más delta de entre el número de estados totales que tienen energía entre e y e más delta de. Ahora bien, y esto es parte de lo que vamos a profundizar la semana entrante, por lo tanto, por hoy es solamente una introducción al tema que vamos a continuar la semana entrante. Este número de estados con energía E entre E y E más delta D y valor del parámetro X entre X y X más delta de X se puede escribir en términos de una densidad, dado que esta densidad multiplicada por el valor de X va a corresponder al número de estados. Teniendo en cuenta esto, ya podemos nosotros calcular de forma directa cuál sería, cómo se relaciona este número de estados con este de acá arriba. Y básicamente es la integral el número de estados para energía entre E más delta D sería la integral de la densidad de estados con energía entre E y E más delta D en la posición entre X y X más delta de X, integrando en todas las posiciones. De esta forma, hemos planteado el problema de calcular número de estados para un caso donde tenemos un sistema en una dimensión.